programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Editorial. Venezuela ha demostrado infinita capacidad a lo largo de la historia para superar la violencia, para que en aquellas etapas en las cuales la República parecía sucumbir ante el trágico dilema de la sangre derramada y agotadas las reservas para alcanzar la paz, surgían personalidades y grupos políticos defendiendo las opciones salvadoras de una convivencia civilizada. Eso pasó a la historia, de la muerte de Juan Vicente Gómez, de la traumática transición de Eleazar López Contreras, del movimiento 18 de octubre de 1945 y de los episodios revolucionarios en las décadas del 60 y 70. Ahora la situación es diferente. La violencia parece instalada en el seno de un sector de la población empeñado en liquidar a un proceso revolucionario y democrático ampliamente mayoritario en la nación. Somos categóricos al afirmarlo, porque la realidad indica que el poder de este se agotó y no mantiene la fuerza que llegó a tener hasta hace poco. No obstante, se empeñan quienes lo ejercen en ofrecer más violencia a un país que clama por paz y seriedad a los dirigentes políticos. Es esta la patética demostración de su máximo dirigente ofrecida el sábado pasado, 16 de noviembre, al concluir una fracasada marcha convocada para tumbar al gobierno y acabar con el régimen democrático y constitucional. Pausa y al regreso converso con Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Bienvenido, Diosdado. Llegaste con la lluvia y llegaste con la alegría de las victorias de los tiburones. No, agradecido, José Vicente, y no solo agradecido contigo, sino alegre y contento, y además enormemente emocionado de estar aquí, que estemos nuevamente grabando este programa, con un programa que le hace tanta falta a la política venezolana. Creo que tu reaparición ha sido todo un suceso y nos alegramos todos y todas, nos alegramos, clase de periodismo, desde aquí de tu programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, situación en términos globales, pero con algunas especificidades. ¿Qué consideras tú que son los aciertos para este momento de la política del presidente Maduro y del esfuerzo que ustedes han hecho como partido, como organización? ¿Y cuáles las fallas? Vamos a ser objetivos. Claro, no, sabes que en medio de, nosotros nos ha tocado, pues, en medio de una gran confrontación contra Venezuela, generada desde Estados Unidos, con algunos aliados que tienen en América, aliados que desafortunadamente para ellos, dentro de sus propios países, han tenido que comenzar a dedicarle tiempo a gobernar sus países y a desprender. Por cierto, tú has sido muy enfático en puntualizar ese aspecto, que ha pasado desapercibido o no le interesa tratarlo a dirigentes políticos del país. Es decir,
la responsabilidad que tiene la dirección de los Estados Unidos, los dirigentes de la política, de la economía, la responsabilidad que tienen en la crisis que han creado en el mundo, ¿no? En muchos sectores, en muchos países. Sí, ellos, fíjate que esa desestabilización que ellos hablan y le atribuyen, nos atribuyen a nosotros, es imposible atribuirla a nosotros, es un tema de dinámica de los pueblos. Los pueblos han decidido recuperar su protagonismo, eso estaba dormido, y ellos con su sobredosis de neoliberalismo, bueno, han despertado a los pueblos. Ahora, el solo hecho de nosotros, José Vicente, haber durante todo este año 2019, que ha sido duro, soportado todos los ataques de todas las facturas, lo único que le ha faltado a Estados Unidos ha sido invadirnos militarmente, pero nos han aplicado todas las recetas posibles, golpes de Estado, magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, el bloqueo económico, financiero, el robo de nuestros activos en Estados Unidos en complicidad con agentes de aquí de Venezuela. Y todo eso creo que tiene su razón de ser en la expresión popular de unidad de las fuerzas revolucionarias. En estos momentos de no sé si llamarlo crisis, porque yo prefiero llamarlo de la guerra contra Venezuela, nosotros hemos logrado una unidad, una cohesión extraordinaria, de unidad de todos los movimientos, de los partidos, bajo la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro, el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido como la mayor fuerza que ha generado aguas abajo una organización extraordinaria, y en esto no se trata nosotros de autoalabarnos, no, es una realidad, ahí está, nosotros llegamos a todos los municipios, ya estamos hasta nivel de calles, José Vicente, 293.000 calles identificadas con jefe o jefa de calle. Eso da una idea de nuestra preparación y creo que es un gran logro. Esta guerra contra Venezuela nos ha obligado inclusive a ser más eficientes nosotros, mucho más eficientes con los pocos recursos que tenemos. Recuerda que veníamos de 50.000 millones, de 40.000 millones al año a no recibir nada y hemos sido capaces de aguantar esta batalla. ¿Debilidades? Sí, claro, por supuesto, sería iluso, y no solo iluso, sino arrogante decir que no tenemos debilidades. Una de las debilidades ha sido que la oposición venezolana, dentro de esto, nosotros no hemos logrado enviar un mensaje al sector de venezolanos y venezolanas, un mensaje que ellos entiendan, que nosotros sepamos explicar que esta Venezuela es de todo, que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, porque hay una gran masa de venezolanos que está descontenta con el gobierno por las razones que sean históricas, y otra gran masa que está descontenta con la oposición. No hemos nosotros sabido enviar un mensaje a ese sector, y que entiendan que cuando el comandante Hugo Chávez habló de aquellas cuotas balón, famosas cuotas balón, era para todos los venezolanos, que cuando aquí nosotros hablamos de construcción de viviendas es para todos los venezolanos, de la atención en salud es para todos los venezolanos, de la educación gratuita es para todos los venezolanos, que no es excluyente. Nos ha faltado ese mensaje, que sea capaz de ser recibido por estos sectores opositores o estos sectores mal llamados niní, que tú sabes, que es un grueso de la población, y que se mantienen indiferentes ante el hecho de la política. Yo sí creo que hoy en día se puede decir que la diferencia entre las derrotas del gobierno norteamericano y las victorias del gobierno venezolano es clara, es contundente. Por eso cunde muchas veces el desaliento en la élite dirigente norteamericana, la angustia, la desesperación, que la lleva a cometer mayores errores. Día tras día, el mando de los Estados Unidos, empezando por el presidente que está en la Casa Blanca, acusa un severo problema de conducción, de dirección. Cada paso que da es una metida de pata. Es un elefante en una cristalería. En una cristalería. Sí. Exacto. Bueno, eso está claro. Ahora,
Esa, esas victorias han sido logradas a través de una política de la cual el PSUV es el factor determinante, ¿no? Y dentro del PSUV hay dirigentes que son más determinantes aún. Tú tienes una gran responsabilidad en eso, porque tú has logrado llevar la política a la calle, junto con el partido, junto con la política del presidente Maduro. Pero allí hay una unidad de mando y además de eso hay una visualización clara, terminante, de lo que son los problemas que deben debatirse en la calle y los problemas que deben debatirse en los órganos institucionales. ¿Cómo llegaron a esa fórmula tan efectiva? Bueno, fíjate, antes de la fórmula, en verdad el tema de Estados Unidos es preocupante para el mundo. El gobierno de Estados Unidos, esos errores tienen mucho que ver con quienes ponen ellos a dirigir sus estrategias, ¿no? Por ejemplo, contra Venezuela. ¿Quién dirige las estrategias contra Venezuela? ¿Y en quién confían? ¿Quiénes son sus aliados internos? Nosotros lo hemos repetido, José Vicente, muchas veces, y el presidente lo ha dicho, bueno, cualquier cantidad de veces. Estados Unidos, la única garantía que tiene Estados Unidos, si es por su interés sobre nuestro petróleo, es la revolución bolivariana, es el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí nosotros tenemos petróleo, ellos necesitan petróleo. Nosotros no tenemos problemas en venderle a ellos, pero tienen que pagarlo. No se lo pueden llevar gratis. Ellos quieren llevárselo gratis, por eso se buscan unos socios aquí en Venezuela que son absolutamente ineptos, que jamás en su vida han trabajado, y si no han trabajado jamás en su vida. Fíjate el historial de quienes han sido los que ellos han designado aquí, Estados Unidos ha designado como sus voceros, hasta llegar a lo último, este último señor, bueno, que es el colmo de la ineptitud. Basura. Sí, basura. no, es lo que queda, ya, lo último que les queda. Yo digo los peores hijos, los ha buscado, jamás han trabajado. Recordemos a Capriles, pues, Capriles, profesión, oficio, ninguna, jamás en su vida. Entonces lo pones a dirigir la oposición. ¿Qué resultado va a haber? Cero. Leopoldo López, ¿dónde ha trabajado Leopoldo López? En ninguna parte. En su vida jamás han dirigido nada. Y este señor, peor aún, pues. Peor. Ahora, el tema nuestro, de nuestra resistencia o de nuestra éxito hasta ahora, tiene que ver primero que esa unidad de mando reconocida por nosotros, en el hermano presidente Nicolás Maduro, y eso no quiere decir, José Vicente, que nosotros no, todo es sí, no, nosotros debatimos internamente cosas y cuando se toma una decisión allí, todos salimos a enfrentarla en esa misma dirección. La gente cree, estos sectores debate, realmente. internos, sí, como no. A fondo. No. Claro, y inclusive posiciones encontradas, y al final se toma una decisión y si yo estaba defendiendo una posición que fue derrotada, yo salgo disciplinadamente a defender la decisión que se tomó ahí en el alto mando político que dirige el presidente. Es un legado del comandante Chávez, pues, la dirección colectiva en este caso. Pero además de eso, tiene mucho que ver que, por ejemplo, yo le digo si yo voy a la calle, a algún sector, yo al primero que le digo es al presidente. Voy al Zulia, dale. Yo viajé hace poco, José Vicente, a Vietnam, fuimos a China, fuimos a República Popular Democrática de Corea, Rusia. Todo eso es autorizado por el presidente. El que crea que Diosdado se fue en un periplo particular está equivocado. Entonces no están entendiendo. Y ellos lo sabían, José Vicente. ¿Recuerda aquellos días de la enfermedad del comandante Chávez? Cuando el comandante nombró a Nicolás vicepresidente, ¿cuánto intentaron ellos venderle al mundo que Nicolás y yo estábamos peleados? Estamos hablando del año 2012, finales del 2012. 2013, 14, 15, 16. Todos estos años vendiendo que nosotros estábamos peleados. No es cierto. No, para nada. Al contrario, pues, cuando nosotros nos toca, hemos demostrado, y no solo hemos demostrado, sino que estamos conscientes, su persona y mi persona, pues,
que el día que sea necesario estaremos juntos en la misma trinchera, uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque es una instrucción que nos dio el comandante Chávez. Sería traicionar. ¿Tú recuerdas aquel 8 de diciembre? Comandante Chávez en el centro, Nicolás de un lado y estaba yo del otro lado. O sea, sería traicionar esa imagen que está en el colectivo. Y nosotros sabemos el compromiso que tenemos, sabemos de la responsabilidad que tenemos, sabemos los roles que jugamos, pero además de eso sabemos que en la calle hay un pueblo que no permitiría más traiciones. No, ya las traiciones basta, pues. Diosdado, una de las figuras de la política mundial más polémica, más objetada, más repudiada, casi en el mundo entero, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay reacciones personales particulares frente a lo que él representa hoy en día en la política mundial. La degradación de la política de los Estados Unidos. Pero ¿qué piensa Diosdado Cabello cuando se está afeitando en la mañana y ve la imagen de Trump en el espejo? ¿Qué piensa de Trump? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? Fíjate que eso que tú dices, uno puede decir que lo ha logrado en tiempo récord. Ser objeto del desprecio de la mayoría de los pueblos por su arrogancia. Apenas él tiene 2 años y tanto de presidente, 3 años, creo que cumple ahora en noviembre, ya está cumpliendo ahora 3 años de haber sido electo. Y uno dice, ¿en qué tiempo este señor hizo todo este desastre para merecer el desprecio de los pueblos? Bueno, una es la arrogancia del imperialismo, y él se cree entre los autoproclamados, que está la moda de los autoproclamados presidentes. Él se autoproclamó emperador, no lo ha dicho, pero eso es lo que él siente. Eso es lo que él siente, sentirse el jefe del mundo, porque es un país poderoso, porque tiene armamento, pero la gente él quiere que el mundo olvide que Estados Unidos tiene 43 millones de pobres. Él quiere que el mundo olvide que en Estados Unidos el racismo impera por todos lados. Él quiere que el mundo olvide los tiroteos todos los días dentro de escuelas, centros comerciales en Estados Unidos. Quiere que el mundo olvide las invasiones bajo las mentiras de decir Irak tiene armas de destrucción masiva, o en Libia, o en Siria, o en otros países donde ellos han invadido. Quieren que el mundo olvide todos los muertos que han ocasionado. Entonces, él representa, es la figura que representa este momento histórico de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el momento histórico, porque no es que Obama fue mejor que él. Si no podemos sacar la cuenta, Obama fue hasta peor que él en acciones de guerra contra otros pueblos. Pero él representa esa arrogancia del imperialismo que no le gusta a los pueblos libres. Cuando yo me paro en la mañana, en verdad, yo me paro en la mañana y paso como una película, ¿no? De las cosas que uno vive y las cosas que tiene pendientes. Y es inevitable pensar en que Venezuela está así por culpa de Estados Unidos. Yo no le tengo rabia. No, para nada. No le tengo odio. Quizás uno pudiera caer en el desprecio que siente el mundo por él, por sus actos, por sus acciones. Pero entonces uno piensa y dice, en Estados Unidos le están haciendo una investigación. Tiene que defenderse. Tiene que demostrar que no usó las prerrogativas como presidente para fines personales. Y hay un juicio. ¿En qué va a terminar? No sabemos, pero ahora le toca defenderse. Son los mismos. Estados Unidos, ese imperialismo es el mismo que es capaz de reconocer a una señora que está asesinando en Bolivia al pueblo boliviano. De desconocer a un presidente electo como Evo Morales, porque Evo Morales no está a favor, y que Evo Morales, recuerda que en julio, en una reunión de la OEA, de la ONU, cuando se instaló el Consejo de Seguridad, que preside Bolivia, Evo Morales le dijo que Estados Unidos andaba dando golpes por el mundo, y los señores estaban al frente, lo condenaron, le enviaron al Almagro para allá. Ese es el imperialismo que los pueblos, el injerencista, el que los pueblos desprecian. Ahora, y hay un pueblo que tiene que despertar en algún momento, como está despertando América Latina, el pueblo de Estados Unidos, sus 43 millones de pobres.
¿Cuál fue el momento, Diosdado, en que tú tomaste conciencia de que el gobierno de Trump era una real amenaza contra Venezuela y que en cualquier momento podía meterse en una aventura bélica? ¿Qué te dice el Furrial de eso? ¿Qué te dice la información proveniente de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado? No, fíjate, una de las cosas fue cuando se iba a hacer esa elección y quiénes eran los candidatos. Ahí uno decía, ¿me quedo en el sartén o salto a la candela? Escoger entre estos dos candidatos que estaban. ¿Por quién votar en Estados Unidos? ¿Qué representaba cada uno? ¿Hay diferencia entre los demócratas y entre los republicanos? No la hay. Ellos se manejan en base a intereses de las grandes corporaciones. Pero en el caso personal de este señor, transmitía la arrogancia del imperialismo. Y nosotros, yo decía, bueno, si este gana, ya uno sabe que es un enemigo con el que nos vamos a enfrentar. Si esta gana, ella va a atacar por mampuesto, como lo hizo Obama. El año que se iba, Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, y le dejó eso ahí al mundo, como que Venezuela fuese un peligro. Yo creo que Trump es un peligro para el mundo, desde que los republicanos lo aceptaron como candidato presidencial. Ahí, ahorita en Estados Unidos, tú sabes que el sistema electoral de Estados Unidos no es presidente quien gana las elecciones, porque tenga más votos, pues, sino que tiene un sistema raro allí, raro. Hoy día, medido contra todos los candidatos o precandidatos demócratas, Donald Trump está perdiendo las elecciones. Hoy día. Correcto. Pareciera que Estados Unidos hoy, para el mundo, la gobierna una mafia. Una mafia que quiere apoderarse del mundo. Rápidamente, Colombia se ha convertido en el gran enemigo, no en el adversario, sino el enemigo bastardo, ¿no? Insólito, cainita, porque agrega a un hermano como Venezuela en el mayor peligro para Venezuela, porque detrás de él están los poderes imperiales, desde luego. Pero ¿qué te parece a ti el caso de Colombia y del presidente Iván Duque? Bueno, tú sabes que una vez que yo fui a Estados Unidos por el tema de unas antenas de un canal de televisión, estando allá, nos demandaron ante la OEA. Y el presidente Chávez nos mandó para defender la posición de Venezuela. Y nosotros defendimos la posición de Venezuela y ganamos el caso a los señores que tenían Globovisión en aquel momento. Y uno de ellos me pidió una reunión, un tipo del Departamento de Estado. Yo llamé al comandante Chávez y le dije, mire, Roger Noriega me pidió una reunión. Este señor me está pidiendo una reunión y me dijo, anda, escúchalo. Entonces, él me dijo, entre otras cosas, que Estados Unidos necesitaba una verdadera cabecera de playa, porque Colombia no lo era. No era lo suficientemente, y querían a Venezuela. El señor Noriega. Ellos instalaron sus bases militares, ya llevan por 9 bases militares, con militares que tienen licencia para matar, para traficar drogas, para secuestrar, y nadie les hace nada. Esas bases militares evidentemente lo que hacen es cuidar el cultivo de droga de Estados Unidos, que ya pasa más de 200.000 hectáreas de hojas de coca sembradas. Pero el gobierno de Colombia, en este caso el gobierno de Álvaro Uribe y de Duque, ellos llaman el rey y el duque. El rey Uribe, por cierto, con serios problemas, el rey Uribe en este momento con la justicia, político, no puede salir a ningún lado. Pero voy al tema. Ellos se han querido convertir en los más aduladores de Estados Unidos, por esa desconfianza. Fíjate esta grabación que sale de su embajador en la OEA y su canciller, donde dicen, eso es lo que siente Estados Unidos sabe que los que han gobernado Colombia son traidores a ellos mismos,
que les mienten con el tema de las drogas, que les mienten con el tema de la desmovilización, con el asesinato de los campesinos. Más de 600 asesinados lleva ya Duque en apenas menos de 2 años de gobierno. Campesinos y líderes. Entonces ellos necesitan, José Vicente, desviar la atención de sus problemas y hay que fijarse en Venezuela. Los problemas internos, para que nadie hable de los muertos, para que nadie hable del narcotráfico, para que nadie hable de estas conversaciones. Entonces se fijan, tratan de dirigir contra Venezuela operaciones de índole subversiva y de guerra. Cuando el presidente Duque se fue al puente de Cúcuta, junto con Piñera y junto con el presidente de Paraguay y el señor Abraham y el señor Almagro, a dar un golpe de Estado, una invasión contra Venezuela, es para que no hablaran de su problema. Mira dónde está Chile hoy, mira dónde está Paraguay. Almagro trató de ir a Paraguay y no lo dejaron en una universidad ni hablar, lo corrieron los estudiantes de la universidad y los profesores en Paraguay. Ecuador, Colombia, lo que ha pasado esta semana en Colombia es histórico. A pesar de la represión policial, a pesar de la persecución, de las desapariciones forzadas, salió el pueblo colombiano a las calles a reclamar ¿qué? Contra el neoliberalismo. Ellos terminan echando de la culpa, José Vicente, al Foro de Sao Paulo. No, es culpa del Foro de Sao Paulo. Subestiman a los pueblos, los subestiman enormemente. No es culpa del Foro de Sao Paulo, es culpa de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que les da una inyección de neoliberalismo, y estos presidentes, que son muy sumisos, llegan casi a niveles de arrastrarse a Estados Unidos, que cumplen todas las recetas en desmedro de los pueblos, y los pueblos han comenzado a responder. ¿Qué significa para nosotros ahora? Bueno, es un alivio. Ahorita Venezuela ya no es casi ni noticia. Es más, pudiéramos decir ahorita que Venezuela es el país más estable de América. Revisemos cómo está Argentina, cómo está Brasil, Colombia. Y países europeos también. Claro, todos andan, tenemos nosotros a España, en Inglaterra no han podido, andan todo el mundo anda alborotado, pero eso es inevitable. Los chalecos amarillos de Francia. Los chalecos amarillos, correcto. Eso es inevitable, José Vicente, porque los pueblos los pueblos comienzan a expresar su malestar ante la falta de gobierno que los escuche, porque ellos han querido comparar las protestas del 2016-17 en Venezuela con las protestas de Colombia, las protestas. No, aquí protestaron las élites, allá está protestando el pueblo. Aquí no está protestando el pueblo humilde, no, aquí están protestando las élites, las que paga Estados Unidos, con tratados, con sicarios, con asesinos que son capaces de quemar gente y después terminan protegidos en otros países. Son agentes sicarios contra Venezuela. Colombia tiene muchos problemas, va a tener que resolverlos. Nosotros lo tenemos tiempo diciéndolo, José Vicente, algún día les tocará a ellos gobernar sus países y dejar de ocuparse de los asuntos internos de Venezuela. Parece que ese momento está llegando. Yo lo dije y hablé de una brisa bolivariana, en alusión pues al fenómeno bolivariano de liberación que hizo nuestro libertador. Pero es que Bolívar no es Bolívar, esa brisa bolivariana no es Bolívar, esa brisa es Sandino, esa brisa es José Martí, es Fidel, es O'Higgins, es Alfaro, es los pueblos que se sienten representados en estas grandes figuras. Y decimos figuras, brisa bolivariana, que en algunos casos ya pasó de ser brisa a ser un gran huracán bolivariano. Lo de Bolivia puede ser para ellos, para esa derecha continental, un gravísimo error, que lo pueden pagar muy caro, muy caro. No hay forma que Bolivia, ni esa señora que asesina en nombre de la Biblia y de sus creencias, no hay forma, ni ella ni ningún jefe militar tiene la capacidad de parar al pueblo indígena en Bolivia. No la tiene. Una pausa y ya regresamos. Estás viendo José Vicente Hoy.
Diosdado Cabello. Esa manera transparente, clara, contundente que tú tienes para expresarte, para asumir el hecho político, nacional e internacional, es lo que te ha dado indudablemente una prestancia y una figuración extraordinarias en la política venezolana. Ese estilo que estaba representado en El Mazo, un programa con un éxito extraordinario, y tus intervenciones públicas en manifestaciones confirman la existencia real de un liderazgo en Venezuela, ¿no? Donde está, que es un liderazgo que tiene la característica de la participación de diversos factores, desde el presidente Maduro hasta el canciller de la República y pasando por Diosdado Cabello y otros dirigentes calificados. Es decir, hay una fuerza cohesionada, representada en un liderazgo nuevo y en una capacidad de acción extraordinaria. Bueno, y digo que es culpa tuya, José Vicente. Eres uno de los grandes culpables que nosotros tengamos esa actividad constante en Venezuela y comparada con la oposición con mucho éxito, porque tú eres como para nosotros un referente como periodista, como político, como ser humano, defensor de los derechos humanos reconocido. Uno se consigue historias, cada vez que abre un libro, consigue cosas que tu ejemplo nos impulsa de enfrentarte. Esta semana, inclusive, yo leí algo que tú denunciabas por esta fecha, en el Congreso Acción Democrática por las prácticas de tortura. En una época donde denunciar era signo de valentía, Y en verdad sí, José Vicente, tenemos una gran fuerza, pero además no es nuestra. Detrás de nosotros vienen unos jóvenes extraordinarios. Como antes Hugo Chávez, nuestro referente pues político, le abrió espacio a la juventud, pero no al espacio de la juventud como un objeto, para que la juventud fuese el sujeto y construyera su propio espacio. Y nosotros lo que hemos es contribuido y ayudado, y bueno, tú eres uno de los referentes nuestros, pues. Mira, una pregunta en el caso venezolano, que tiene que ver con la economía. La especulación. La especulación es un fenómeno, un problema de orden público, porque se subvierte totalmente el orden público, ¿no? Que ha determinado que ha sido que no haya sido suficientemente fuerte la respuesta del Estado, me refiero al Estado, ¿no?, para conjurar el problema de la corrupción, o al menos disminuir sus efectos letales que tiene sobre la población. ¿Qué opinas, Diosdado? Sí, es parte del mismo contexto en el cual nosotros estamos, José Vicente. Cuando Estados Unidos decide atacar a Venezuela con un bloqueo, con sanciones económicas, que no nos deja comprar medicinas, que no nos deja comprar alimentos, ya de entrada una de las consecuencias inmediatas es que se genera un mercado paralelo, interno, un mercado no sometido a controles porque ellos lo que quisiera, Estados Unidos, dentro de su estrategia, es que impera la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte es el que más puede. Y normalmente el que más puede es el que más tiene. Entonces comienza una competencia, no dentro de lo que los economistas pudieran decir una competencia de ley de oferta y demanda. No, eso no existe. Y lo que hay una distorsión enorme ocasionada por la guerra contra Venezuela. Y ahí es donde algunos compañeros a veces se olvidan de la situación que estamos viviendo. Lo hemos visto inclusive que la especulación habla que alguien compró ahorita una cosa en un precio
en bolívares y en un rato está más caro. Pero ha llegado inclusive aquellos que consiguen una cosa en dólares, que la compran ahorita en dólares y da la vuelta y la consigue a otro precio en dólares. Es una política. De todos pareciera que quisieran acompañar a Estados Unidos, los comerciantes y los industriales, en esta guerra. Aquí el pueblo ha comenzado a generar sus propios mecanismos. Un mecanismo principal es producir internamente. Yo acabo de regresar de Guárico, el partido sembró allí 50 hectáreas, la gente cree que es poquito, 50 hectáreas para semilla de arroz. Esa semilla nos va a dar a nosotros para sembrar, la que cosechamos, ya 2.000 hectáreas de semillas. Y tendremos, es el partido, no te estoy hablando de la empresa A, B, C, no, es el partido que lo hace. Y eso ocurre, tú sabes que a mí me gusta darle la vuelta a Venezuela y casi siempre ando manejando, viendo cosas, ¿no? Cuando uno ve en todos lados una siembra por aquí, una siembra por allá, la gente ya se está dejando de esperar que el Estado resuelva todo. Además, el Estado, en su obligación de atender a los venezolanos, sigue con su política de entregar su caja de alimentación a la gente. Algunos pelean contra eso. Pelear contra eso porque es una decisión, ahorita que la especulación esta que tú hablas, ataca al más débil, al más pobre. Por eso el presidente, tú lo ves, protegiendo el salario del venezolano, entrega un bono hoy, da incentivos a los trabajadores, tratando pues de darle la vuelta. No es fácil, sin embargo, yo creo que desde hace unos 4 meses hay como un ambiente distinto, ¿no? Ojalá que no sea por el tema de diciembre, pero hay un ambiente distinto, inclusive de optimismo de mucha gente que estaba en actitud pesimista. El diálogo y el país. El presidente Maduro ha sido muy consecuente en el planteamiento del diálogo. Lo hemos acompañado muchas personas en el país, tú entre otros, pero indudablemente esa política de diálogo hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho tino, porque se pueden filtrar ciertas guabinas o al mismo tiempo pueden los hipócritas, los falseadores de la política, utilizarla como mecanismo de participación en actividades que pueden concluir con la violencia. Ya lo hemos vivido así. Exacto. ¿Qué hacer para que eso que se está haciendo en este momento a través de la mesa de diálogo, con aparentemente muy buen éxito, pueda perseverar, pueda mantenerse y no se convierta en una baratija más de la política? Sí, fíjate que Nicolás el presidente ha hecho al menos 600 llamadas a diálogo público, en privado, le ha dicho a la gente, y Nicolás se reúne con toda esta gente mira, muchos que dicen, no sé, Vicente, bueno, que el país lo sepa. Yo no voy a hablar con el gobierno. Son los primeros que están hablando con nosotros y mandan sus emisarios y piden reuniones todos los días, por todas las vías. ¿Y qué hacemos? Los escuchamos, hable pues. Sentarse a hablar no es para nada una rendición de ninguno de las partes. Sentarse a hablar significa, bueno, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, vamos a ver cómo hacemos para que nuestros puntos de vista puedan coincidir en algo en beneficio del país. Entonces, los sectores de la derecha parece que les da vergüenza, porque para ellos, si tú hablas, estás traicionando no sé a quién. Para nosotros no tenemos ningún problema. Fíjate que aquí hubo iniciativas que si Oslo, Noruega, luego fueron a otro lado, y el presidente ha mandado a su gente siempre. ¿Cuándo se distorsiona esto? Cuando ellos, una señora de estas representantes del autoproclamado llega y dice por allá en Inglaterra que ellos están dispuestos a entregar el Esequibo para negociar el apoyo. Y no hay respuesta. No hay respuestas de parte de esta gente. Entonces el presidente, lógicamente, dice que eso no es negociable para entregárselo a nadie, que el Esequibo es como nosotros decimos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Entonces,
esas son las cosas que pudieran generar más. Ellos están dispuestos a entregar al país, nosotros no. Más controversia. Hay un sector que no le ha dado pena, se sientan a conversar. Yo lo decía, lo he dicho varias veces, que en esa mesa de diálogo faltaban Claudio Fermín, faltaban Henry Falcón, faltaba el señor Fernández, Eduardo Fernández, estos sectores. Entonces, el señor Bertucci, que está incorporado, que en verdad, si tú te pones a sacar numéricamente, son la representación de la oposición, porque Henry Falcón sacó 2 millones de votos y Bertucci sacó 1 millón de votos, cosa que no sacó el autoproclamado, ni ninguno de ellos. Entonces, ese espacio de diálogo no puede cerrarse. ¿Y cómo preservarlo? ¿Y cómo lograr su continuidad con éxito? Bueno, que se cumplan las cosas que vayan. Uno en esos espacios de diálogo no puede pedir ríndete, eso es imposible. Pero fíjate, ellos pidieron que se incorporen los diputados de la Asamblea Nacional del chavismo a la Asamblea Nacional, nosotros nos incorporamos. Sí, cosas que se puedan ir midiendo poco a poco e ir avanzando. Creo que ese es el camino para lograr una Venezuela donde las diferencias las podemos resolver hablando. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Yo tengo que darle gracias a la vida por estar aquí otra vez, de verdad. Por supuesto que sí. Y ya sabes, cuenta con esta tribuna y seguimos tu actividad pública, que es extraordinaria. Te deseamos lo mejor para ti y tu familia. Muchísimas gracias, Pues. querido maestro. Y ahora los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La herencia económica de Mauricio Macri, padre del expresidente argentino derrotado electoralmente, entraba a la transición debido a las medidas judiciales que están en marcha, que llevan al personaje clave en las operaciones financieras efectuadas por el hijo de la Casa Rosada, que lo ha obligado a abandonar al país. El senador colombiano Roy Barrera, quien planteó la interpelación del ministro de la Defensa de Colombia por el bombardeo de la Fuerza Aérea de esa nación que ocasionó la muerte de 8 niños en la región del Caquetá, señaló ante la indecisión del presidente colombiano Uribe para aplicar sanciones lo siguiente, comillas, se intenta tapar la sangre con mermelada, cierra comillas. Posteriormente, el ministro, ante la presión pública, fue destituido del cargo. En los departamentos de Estado, así como en Inmigración y Seguridad Nacional, ha llamado la atención que el 80% de los solicitantes de asilo político con nacionalidad venezolana tienen en sus archivos personales registros de algún tipo de infracción que van desde multas de tránsito no pagadas, intentos de sustracción de mercancías, hasta sobrepermanencias ilegales en los Estados Unidos. Esta última, la más común. Ello ha llevado a que desde el gobierno se haya descartado solicitar y extender el llamado estatus especial de refugiado que publicitadamente habían pregonado como conseguido por parte de los diferentes voceros de la oposición en Washington. Las solicitudes de nuevas visas de turismo para Estados Unidos para solicitantes venezolanos se niegan en una proporción del 90%, una proporción menor, 60-70%, no ocurre con la renovación. Un dato interesante en las movilizaciones del pasado 16 de noviembre, los porcentajes fueron los siguientes. Venezuela contra el fascismo, gobierno 76%.
Toda Venezuela despierta, oposición 49%. Medidos en tiempo real y horas picos no es sumable. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 26 de octubre al 9 de noviembre. Resultados. ¿Con qué idea está usted más de acuerdo? ¿Con adelantar las elecciones parlamentarias para los primeros meses del año próximo o con esperar hasta diciembre del año próximo cuando vence el periodo de la Asamblea Nacional? 43%, adelantar elecciones parlamentarias, 55% esperar diciembre. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en las elecciones parlamentarias? Definitivamente no iría a votar o probablemente no iría a votar. 67% definitivamente votará, 15% probablemente votará, 10% definitivamente no votará, 6% probablemente no votará, 2% no sabe, no responde. Si algunos partidos políticos de oposición decidieran no participar en estas elecciones parlamentarias, usted diría que la decisión de no participar es correcta o incorrecta. 72% incorrecta, 25% correcta, 3% no sabe, no contesta. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.